en esta mañana vamos a tener una clase titulada Restauración de la Ley y el Orden. Restauración de la Ley y el Orden. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Esdras 7. El libro de Esdras 7. Vamos a leer el capítulo 7. Vamos a leer del 1 hasta el 10. En el libro de Esdras 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcia, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitoc, hijo de Ananías, Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merairot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fitnes, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, servidores del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando en él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Hermanos, este libro de Esdras nos enseña a nosotros y nos ayuda a ver un buen liderazgo. Esdras, considerado un segundo Moisés por cómo enseñó al pueblo de Israel la ley que Dios había dado a Moisés. La clase de hoy es restauración, que significa restaurar algo que ya estaba, pero que tenía algún daño o estaba destruido. Había que restaurarlo. Entonces Esdras restauró la parte espiritual en el pueblo de Judá. Artajerjes, rey de Persia, fue la persona que permitió que Esdras llegara al lugar y que llevara consigo un sinnúmero de personas que iba a utilizar de líderes en el templo. Entonces, el rey permitió también con el propósito de que los judíos pudieran volver a tener lo que ya tenían, que era un templo, tenían una doctrina y seguían a un Dios. Este rey Artajerjes también proporcionó recursos para esta misión. Para tales fines, el rey ordenó a Esdras que nombrara nuevos líderes como jueces, servidores, magistrados, que fueran capaces de restablecer la ciudad. Este nombre de Esdras significa él ayuda. Y verdaderamente Esdras fue una gran ayuda al pueblo de Judá para esta restauración. Nos damos cuenta en cada uno de los pasajes de la Biblia, cuando leemos los nombres de los líderes, que cada nombre responde a su significado. Es por eso
que le exhorto a que cuando usted ponga nombre a sus hijos, busque un nombre que tenga un significado en el Señor. ¿Por qué? Porque los nombres tienen su significado y son importantes el significado de los nombres. Entonces, hubo un momento de la historia en que el libro de Esdras y el libro de Jeremías Esdras y Nehemías eran un solo libro. Pero luego, con el tiempo, San Jerónimo, en la tradición de la Biblia al latín, la Vulgata, él separó estos dos libros, separó a Esdras de Nehemías. Y por eso que lo tenemos hoy en la Biblia separado, porque cada uno tenía un propósito. Para algunos, Esdras es considerado un segundo sacerdote. El rol protagónico que llevó Esdras para enseñar la ley de Judá o la ley a Judá en el período del segundo templo. Todo esto pasó en el período del segundo templo. Sabemos que el primer templo fue destruido por Babilonia y que luego restauraron el templo. Esdras fue esa persona que llevó al pueblo a conocer la ley otra vez, la enseñanza de la ley en este segundo templo. En el libro vimos la genealogía, cómo la presenta, y empieza a decir este que es hijo del otro y el otro hijo del otro, con el propósito que era de legitimar la autoridad de Nehemías como del linaje del sacerdocio de Aarón. Entonces, Esdras era un escriba en la corte del rey Artajerjes, un secretario, un escriba, una persona que estaba ahí, pero también Esdras es de la línea de los sacerdotes, era un sacerdote, escriba y sacerdote. Y Esdras, como líder, nos enseña que un líder centrado en la palabra es portador de esperanza. Un líder centrado en la palabra es portador de esperanza. Estaba todo destruido, estaba el templo y estaban las personas. Dice que los judíos no tenían una orientación, por eso que se llama restauración y orden. No había un orden espiritual. Algunos seguían el Dios de sus padres, otros no. Algunos conocían de la ley, otros no. Y estaba el pueblo muy desmotivado, no había ánimo para seguir la palabra de Dios. No había ánimo para instruirse en la enseñanza. Y este rol le tocó a Esdras de animar al pueblo, de traer el pueblo a la fe. Nosotros lo vemos ahora como algo muy bonito, esa palabra suena hermosa, llevar a la gente a la fe, animar al pueblo, pero eso no es fácil, es una tarea ardua. Cuando las personas están desanimadas, cuando las personas no tienen ese deseo de buscar a Dios y nosotros llevar a esa persona a Dios, es una tarea que no solamente es del líder, sino también el Espíritu Santo tiene que entrar ahí. Ahí tiene que entrar el Señor y trabajar en esos corazones para que la gente volviera. Pero como Esdras tenía el favor de Dios, Dios estaba con él y el rey, Dios lo había puesto también a favor de Esdras. Así que el pueblo escuchó, el pueblo atendió al llamado. El pueblo comenzó otra vez a organizarse y empezó el orden en la casa de Dios. Empezó nuevamente la enseñanza de la palabra, que es el propósito. El propósito de reunirnos aquí es estar en comunión, aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo y conociendo lo que el Señor ya habló. Porque la palabra, esa Biblia que tenemos ahí, eso es palabra de Dios. Todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Pero si no la conocemos, si no lo sabemos, ¿cómo nosotros vamos a conocer a Dios y vamos a hacer su voluntad? Es por eso que cuando oramos decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Pero cuando oramos sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque leemos su palabra, conocemos su palabra, sabemos qué es lo que Dios quiere, qué Dios pide, qué el Señor espera de nosotros. Ese era el trabajo de Esdras,
llevar a este pueblo a ese conocimiento nuevamente, a esa búsqueda del Señor. Y claro, como lo que tenían en ese momento era la ley de Moisés, esa era la palabra de Dios para el pueblo, lo que Dios quería que hicieran en ese preciso momento. A eso llevó Esdras el pueblo. Poco a poco fue llevando el pueblo a esa adoración genuina que Dios quería. Entonces, un líder centrado en la palabra es portador de esperanza. El pueblo que estaba desesperanzado ya no tenía esperanza. El pueblo que ya estaba desanimado ahora comienza nuevamente a ver un norte, a ver la luz. Comienza nuevamente a darse cuenta que sí, que Dios está ahí. Muchas veces nosotros estamos centrados en el dolor, estamos centrados en situaciones difíciles. ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros como iglesia ir a esos barrios donde la gente está en una situación extrema de pobreza, de enfermedad, de tanta cosa, que a veces uno no tiene ni palabra cuando uno ve ese dolor, cuando uno ve esa situación, ni palabra tiene? Si no es por el Espíritu Santo y por Dios que nos ayuda a darle a esa persona esperanza y palabra de fe, nosotros también nos derrumbáramos, porque cuando usted ve un dolor tan grande, cuando usted ve una persona que ya no tiene esperanza, que ya está tirada, que ya no hay forma, y usted no tiene en su mano la solución, es difícil. Entonces, eso le pasaba a Esdras. Estaba viendo cómo el pueblo estaba sumergido en la tristeza y en el dolor, porque habían destruido su ciudad, su lugar, habían destruido y estaban empezando a reconstruirse de nuevo. Entonces, esa esperanza es la que nosotros debemos llevar siempre a la gente. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros, todos los que estamos aquí, el Señor nos ha enseñado por un largo tiempo para que seamos líderes como Esdras, que le lleva esperanza a la gente, que le lleva a la gente eso que la gente necesita, que se llama Dios, que se llama buscar a Dios. No importa la situación en la que la gente esté. Cuando le llevamos a Dios, esa es la esperanza, porque Dios puede resolver todo. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacerlo. Entonces, esa esperanza el mundo está necesitando de esa esperanza. Esdras nos enseña, después de Jesús, a forjar una espiritualidad que conecta con la gente. Esdras no se quedó allá arriba nada más en los púlpitos predicando y ya, que quiera que coja y el que no quiera que no coja. Se metió con la gente, fue a buscar, a llevarle la palabra a la gente. Jesús también lo hizo. Jesús entraba a la casa de las personas más necesitadas, los cobradores de impuestos, las prostitutas, la persona común de la calle. Jesús iba y lo tocaba, lo abrazaba, le hablaba al corazón, lo sanaba y estaba con ellos. Él no vino a sanar gente, él vino a salvar el mundo del pecado que estaba. Pero dentro de la situación, cuando veía el dolor, dice la Biblia, se conmovía. Se conmovía Jesús por la situación de la persona y lo sanaba. Jesús iba caminando y esa mujer lo agarró su manto y Jesús se conmovió. Esta mujer necesita ser sanada porque tiene mucha fe. Ella cree que va a ser sanada, así que se sane. Y la mujer fue sana. Y el centurión viene y le dice, mira, Señor, que tengo un criado que está enfermo y se está muriendo. Y quién sabe la cara de ese centurión, cómo le explica a Jesús todo esto. Y Jesús le dice, no te preocupes, yo voy a sanarlo. No, Señor, espérate, que yo soy un hombre pecador, tú no puedes entrar a mi casa. Pues vete, que ya está sano. El Señor vino y se juntó con la gente. Estuvo conectado con la gente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, conectar con la gente. En su barrio, a usted lo tienen que conocer como el cristiano o la cristiana. En su lugar de trabajo, usted lo tienen que reconocer como el evangélico o la evangélica. Y donde quiera que usted vaya, usted tiene que tener esto. ¿Por qué? Porque somos forjadores de esperanza. Somos personas que le llevamos a la gente de lo que tenemos. Y si no me conocen y no saben quién soy, ¿cómo van a conocer al que yo llevo? Entonces, Esdras conecta con la gente. Jesús en su ministerio conectaba con la gente. Nosotros debemos conectar con la gente. Lo más importante es la gente. Hubo un eslogan que decía, la gente primero. Y eso es lo que Dios quiere.
primero a la gente. No existe un liderazgo auténtico ni espiritual, real, lejos del dolor humano. No puede existir una persona que diga yo soy cristiana, yo soy cristiano y que no se conduele del dolor del otro. Eso no existe. Una persona, un líder que diga yo soy un líder y que no se conecte con las personas y vea el dolor y vea la necesidad y como que no vio nada, insensible. ¿Y qué cristiano es este? ¿Y qué Dios es el que tiene? Si es insensible al dolor ajeno. Y el Señor nos manda a nosotros que no, nosotros somos líderes que debemos de llevar esa esperanza a la gente. Debemos de llevar a la gente eso. Y por eso que Jesús dice, mira, pero si tú andas por ahí, te dan una bofetada, ponle el otro lado. Si te quieren quitar la túnica, dale también la capa. Diciéndonos a nosotros, primero está la gente, primero está la otra persona, primero está el dolor del otro, que te duela cuando tú veas una situación, que llores con lo que lloran, que cuando tú veas que la persona está pasando por necesidades, tú también te sientas mal, porque esa persona está mal. Claro, que ser empático con una persona por el problema que tiene, no quiere decir que seamos masoquistas y que ahora nosotros vamos a ir recogiendo problemas y tirándonos encima, no. Pero sí, donde quiera que nosotros estemos, nos rodean las personas y debemos estar conectados con la gente. En lo que podamos ayudar, a veces no puedo ayudar económicamente porque quizá no tengo, quizá estoy de que me ayuden también esta gracia, pero le doy una oración, le doy una palabra de fe, le digo no te preocupes que el Señor está con nosotros y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Además la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo que estemos contentos. Así que una palabra muchas veces vale más que cualquier moneda, dinero. Entonces, también podemos ayudar monetariamente, porque el Señor siempre dice que no hay nadie tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no pueda necesitar. Entonces, a veces también nosotros monetariamente, económicamente, podemos ayudar. Eso es lo que Dios quiere. Esdras empezó a trabajar con el pueblo, empezó a trabajar con la gente, empezó a restaurar el templo y la iglesia del Señor, que en ese momento no se llamaba iglesia, en ese momento es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios empezó a ver una nueva esperanza, empezó a ver al Señor nuevamente, empezó a conocer de la palabra, de la enseñanza, de la ley de Moisés y restaurarse poco a poco. Se fueron restaurando. El templo, que es el segundo templo ya, que había estado destruido por tanto tiempo, que la gente no escuchaba palabras de Dios, que la gente estaba lejos de Dios, ahora comienza nuevamente a conectarse, a buscar a Dios, a tener esa relación con Dios y vuelve otra vez lo que es la restauración del templo. Gracias a Esdras, un líder que Dios ayudó, pero que él puso mucho de su parte como sacerdote para que el pueblo fuera restaurado. Líderes así necesitamos hoy. Líderes así que vean la dificultad, que vean cuando hay alguna destrucción y que estén dispuestos al trabajo, que estén dispuestos a restaurar las cosas, la casa de Dios y la gente, porque la gente también es parte. Jesús dijo, tuve hambre, tuve preso, estuve desnudo. Señor, ¿y cuándo nosotros vimos eso? Por cuanto no lo viste a uno de esos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Entonces vamos a hacer y a coger este ejemplo de estos líderes que en la Biblia dice que sí se esforzaron para que la palabra de Dios, para que la gente pueda conocer al Señor y Dios verdaderamente se muestra. Verdaderamente Dios nos usa como luz, como ejemplo y como ayuda a ese tipo de personas que lo necesitan. Y por eso estamos tú y yo aquí hoy, porque alguien un día nos habló de Dios. Alguien un día nos presentó el plan de salvación. Alguien un día, como Esdras, restauró nuestro cuerpo y nuestra mente y nos ayudó a mirar una nueva esperanza, a animarnos a buscar del Señor. Y por eso nosotros estamos aquí
y vamos a seguir ayudando a otros para que también conozcan al Señor. Que Dios nos continúe bendiciendo y, como dice esta palabra, mantengámonos siempre en el orden de Dios y en la restauración que Dios tiene cada día para nosotros, porque debemos de buscar la estatura del varón perfecto, que se llama Jesús. Señor nos continúe bendiciendo.